tardes, mi nombre es Denise Trejo. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes lo que es la Cátedra de los Principios Generales del Derecho. Generalmente estos principios generales del derecho se analizan, se estudian, se ventilan en la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho. Eh, lo ideal acá es que sea un momento ameno, un momento de agrado, un momento en donde podamos conocer o profundizar más sobre la importancia del derecho y de sus principios, porque justamente tomando en cuenta esta situación es que nosotros vamos a conseguir solucionar diversas situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Entonces, tomando en cuenta que el derecho está en todo, en que si ustedes, por ejemplo, acuden a solucionar una situación laboral, conseguimos el derecho laboral, tomando en cuenta que si, por ejemplo, tenemos el deseo de trabajar en el ámbito comercial y podemos acudir al registro mercantil para constituir una firma personal o una compañía anónima, tomando en consideración que, por ejemplo, deseo realizar una solicitud ante las limitaciones que se me presentan en el disfrute de mis servicios públicos, puedo acudir a lo que es el derecho administrativo, específicamente a los tribunales contenciosos administrativos, en el caso de Venezuela, claro está, tomando en consideración que nosotros tenemos una gama de derechos o ramas del derecho en que nosotros acudimos para solucionar distintas situaciones planteadas, es que es importantísimo y valiosísimo conocer lo que son los principios generales del derecho. ¿Qué sucede? El derecho es una rama o es una ciencia social, es una disciplina en donde va arraigado o va sumamente, estrechamente relacionado con lo que es el desarrollo en la sociedad, de conformidad con las situaciones que se vayan ventilando a nivel social, es que el derecho va progresando y va avanzando. ¿Por qué digo que va progresando? Porque tomando en consideración la existencia de los derechos humanos, que el hecho de solo ser persona te permite o te da cabida o te da el acceso al disfrutar de una serie de derechos humanos independientemente de tu nacionalidad, porque aquí no podemos hablar de nacionalidades, todos tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos y que esto forma parte de la dignidad humana. A partir de allí es que nosotros tenemos que verificar distintas situaciones que se ventilan en lo que es el derecho. Entonces, esto va cambiando, va adaptándose y va transformándose. Eh, yo difiero o tengo una salvedad, y disculpen ustedes si cometí un error hace un momento, pero cuando nosotros hablamos de cambio, nosotros hablamos de una situación que puede diferenciarse de una manera brusca. Y el hecho de que haga un salto de una manera brusca hace que esta situación pueda retrotraerse y ser más complicada que cuando inició. En cambio, si hablamos de una transformación, la transformación va de manera lenta, se va aplicando paso a paso en un tiempo determinado y esto permite que la transformación se vaya dando gradualmente. Con esto, no puede o es muy difícil que se retrotraiga al momento en que iniciaron esas transformaciones. Esto puede ser algo que ustedes consideren que es normal, pero realmente es muy interesante que ustedes sepan la definición de un cambio y de la transformación. De allí están en riesgo muchas situaciones a nivel social, incluso las tradiciones. Si ustedes ven lo que son las tradiciones, lo que es la cultura, hay personas que consideran que la cultura puede cambiarse de un momento para otro y es una percepción muy errada. La cultura es algo que está arraigado al ser humano y que permanece en el tiempo. El hecho de que permanezca en el tiempo hace que estos conocimientos o esta repetición eh, se dé o se genere de generación en generación y se mantenga. Es igual como cuando hablamos de la costumbre. Cuando nosotros hablamos de la costumbre, es una determinada acción
en un determinado lugar por un grupo de personas en un determinado tiempo. Entonces, si es algo que es aceptado por un grupo, permanece y se respeta por más que no se encuentre contemplado en ninguna norma. Por el contrario, si nosotros hacemos un cambio que es brusco, que es de un momento a otro, es inesperado, de allí pueden suscitarse distintas situaciones que generalmente pueden ser negativas. Entonces, por eso es que es bastante importante tener en cuenta esta situación. ¿Qué es lo preocupante en el mundo del derecho y que quiero que todos tomen en cuenta? Que por las transformaciones que se dan a nivel de la sociedad, es muy necesario que el derecho vaya transformándose y adaptándose, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, a distintas situaciones que creo, incluso considero que no tenemos idea en el momento que estamos escuchando esta clase, los cambios que se estén generando. Recordemos que ya el mundo de la inteligencia artificial ha avanzado muy precipitadamente. Hay muchas personas que están de acuerdo con ellos, hay personas en contra, cada quien pues tiene sus consideraciones especiales. De mi parte tengo muchas reservas respecto a la inteligencia artificial, aun y cuando como seres humanos y como adultos nos podría llegar a ayudar o nos ayuda o nos coadyuva en el desarrollo de distintas actividades de la vida diaria. Es para mí de suma preocupación el hecho de que niños y adolescentes usen con un facilismo gigante esta inteligencia artificial por cuanto les envían actividades para la casa, trabajos, investigaciones, análisis, resúmenes, y lo único que hacen es transcribir o copiar y pegar la información que tengan allí y no trabajan su cerebro, no se atreven a leer, no se atreven a resumir y analizar. Esto quiere decir que en un futuro no muy lejano, estas personas cuando se les indique en determinado momento de su vida que realicen determinada acción, no van a poderlo realizar por sí solos porque siempre han dependido de un instrumento que les está resolviendo la situación que se les está presentando. Y recordemos que siempre existe un grado de error o un grado de vicio en las cosas que se están trabajando, sobre todo si nos estamos afianzando o afincando en la tecnología. Por ello, para mí una de las limitantes importantes sería que el uso de esta inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías tenga una edad mínima para su disfrute, porque así estamos protegiendo, primero, la integridad del ser humano, segundo, la forma en que la usa y tercero, la proyección que tenga a futuro, respecto a la percepción que tenga de todas las cosas a nivel general. Tomando en cuenta esta situación, me preocupa sumamente que como es el ser humano el que produce o reproduce las normas, generalmente si lo vamos a llevar al ordenamiento jurídico venezolano, sabemos que es por medio de la Asamblea Nacional, los diputados, existe un proceso de formación de las leyes regulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El detalle está es que como es producida por personas, estas normas pueden demorar en la producción de las mismas, en su redacción, en la mejor forma de ser expuestas. Y este tiempo va en contra de todas las situaciones que se están generando justo antes y que han hecho necesaria la producción normativa. Entonces, ¿cómo quedan estas personas que han pasado por una determinada situación o que están pasando por una determinada situación y la regulación no ha sido publicada, no está vigente? Estas personas corren un determinado riesgo y muchas veces, si nos vamos mucho más allá y no hablamos del ordenamiento interno, sino que estamos hablando del ordenamiento jurídico internacional, este dura aún más tiempo para ser publicado, tiene unos pasos determinados que no pueden saltarse y hace más compleja la situación. Si nosotros, disculpen ustedes, si nosotros nos detenemos a pensar el largo proceso por el cual pasan los tratados, muchas veces ya cuando van a ser publicados, si no se tiene una percepción bastante amplia de situaciones futuras que puedan llegar a regularse, ya ese tratado está saliendo con carencias
o con determinadas fallas porque ha demorado mucho en el tiempo. Entonces, estas son situaciones sumamente preocupantes y aquí les coloco, por ejemplo, el uso desmedido de las redes sociales y, por ejemplo, el uso de los filtros. Cualquier persona que vaya a usar Instagram, generalmente aquí en Venezuela se usa más el Instagram que el Facebook, aunque a nivel mundial la red social más usada es el Facebook. Las personas cuando van a tomarse una fotografía y van a publicarla, utilizan unos determinados filtros. Y no sé si ustedes se han detenido a leer cuando las redes sociales, sobre todo en Instagram, te establecen que si tú como persona autorizas a determinada red social para que esas fotos sean usadas por la inteligencia artificial y de allí poder trabajar ellos de conformidad a tu imagen. Y es así como tomando en cuenta tu rostro o tus facciones, pueden colocar el cuerpo de otra persona y decir que esa es la persona cuando realmente no lo es. Entonces, tú estás facultando a una inteligencia artificial al uso de tu imagen y al uso de otras situaciones en donde tú desconoces realmente cuál va a ser el desenlace de esas imágenes, de esa información, de esas situaciones o acciones que se estén ventilando por medio de esa red social. Estas son cosas que quiero que analicen con cabeza fría, que piensen muy bien cuando, si por ejemplo tienen hijos, tienen sobrinos, tienen nietos. Estas personas usan de manera desmedida las redes sociales con ligereza y no se atreven a ver más allá de la información personal que reposa en las redes sociales y que realmente no sabemos en dónde es almacenada ni quién la maneja. Incluso sabemos que los dispositivos, especialmente los celulares y otras tecnologías, si no tienen bien configurada lo que es la privacidad, estos dispositivos nos escuchan, estos dispositivos saben más o menos a qué nos dedicamos, digo más o menos como por ser un poco eh, ingenua, y de conformidad a ello, el algoritmo te va arrojando temas de conversación diariamente. Entonces es algo que tenemos que manejar con sumo cuidado y que los llamo a la reflexión. ¿Qué sucede? En la clase anterior, por cierto, les estaba comentando eh, algo muy particular. En el derecho sabemos que existen las normas tienen un supuesto de hecho, estas normas así como tienen un supuesto de hecho, pues tienen una consecuencia jurídica, acción y reacción. De conformidad con esta situación, uno de los principios universales y de conformidad a lo que es el derecho internacional de los derechos humanos se aplica el principio pro homine, que es el principio que va en beneficio de las personas. En caso de duda, siempre se va a aplicar la norma más favorable al ser humano, al ciudadano, a la persona en sí. Pero si nosotros tenemos alguna duda al momento de aplicar determinada norma, nosotros no podemos como ligereza aplicar una parte de una determinada norma y otra parte de otra norma porque me beneficia. Si yo elijo una norma que es la más beneficiosa, tengo que aplicarla en su totalidad o en su integridad. De ninguna manera puedo tomar parte de una y parte de la otra y llegar a aplicarla porque no. Otro de los principios sumamente importantes dentro de lo que son los principios generales del derecho y uno de los principios fundamentales en el derecho es el principio de la progresividad. El hecho de que se establezca un derecho en un instrumento jurídico dentro del ordenamiento jurídico interno de un país es porque justamente se han discutido y se han celebrado, se han suscrito y ratificado tratados, ya sean bilaterales, multilaterales, han sido analizados y vistos por la comunidad internacional y esto permite que luego de la producción de ese tratado internacional se suscriba por el país, por ejemplo Venezuela, se ratifique por Venezuela y por ende es que el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela me consagra que los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por Venezuela tienen un rango constitucional. No estamos diciendo que estos tratados, pactos y convenciones estén por encima de la Constitución. Ojo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los tratados, pactos y convenciones se encuentran en el mismo rango o en el mismo nivel
que la Constitución, siempre y cuando hayan sido suscritos y ratificados. Puede que un país haya suscrito un tratado, pero si no lo ha ratificado, no puede aplicarse en la normativa interna. Tomando en cuenta esto, es por ello que existen las leyes aprobatorias. Cuando la Asamblea Nacional aprueba una determinada ley para aplicar un tratado internacional, es que se puede aplicar en el ordenamiento interno y eso me da cabida a que yo pueda disfrutar de la progresividad de esos derechos. De ninguna manera estos derechos humanos pueden retrotraerse. Si se llega a vulnerar esto, sería una violación garrafal que en principio debería ser solventada o solucionada por los organismos públicos dentro del territorio venezolano que nos corresponde analizar en esta clase. Si por el contrario, los organismos públicos que están al servicio del ciudadano, porque el ciudadano es el centro de los derechos fundamentales y por eso justamente es que existe el derecho administrativo y la buena administración, es que nosotros como ciudadanos, como usuarios y como administrados, tenemos el derecho de acudir a los tribunales competentes para que se use la mejor vía o la protección debida y sean escuchadas nuestras acciones y peticiones. A esto lo denominamos la tutela judicial efectiva, que si mal no recuerdo se encuentra establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todas las personas, todos los ciudadanos, administrados, usuarios, tienen el derecho a que los funcionarios públicos escuchen las determinadas peticiones planteadas y se le dé la respuesta más oportuna con base a la celeridad, sin dilaciones indebidas, porque recordemos que el tiempo es dinero. Y aparte de todo, hay que tomar en cuenta que dentro de los artículos principales de la Constitución me consagra que la educación y el trabajo son los medios para garantizar los fines del Estado. Entonces, si uno de los fines del Estado es lograr la máxima felicidad posible, sin medida alguna y sin duda alguna, la educación y el trabajo son fundamentales para el desarrollo de los seres humanos. Si nos detenemos a pensar en esta situación y si llegan a recordar que en algún momento ustedes han escuchado los principios o los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible son 17 objetivos. A su vez, estos objetivos se subdividen y tienen unas metas, tienen unos determinados índices y confluyen para que todos los ciudadanos en el mundo tengamos calidad de vida. Por medio de la materialización del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, es que nosotros podemos materializar el disfrute y la calidad de vida que cada uno de nosotros se merece. Cumpliendo estas metas dentro del objetivo número 4, que es educación de calidad, nosotros podemos disfrutar de una verdadera calidad de vida. Entonces, por eso les llamo la atención y que tomen en cuenta que todos y cada uno tenemos unos derechos humanos y tomando en cuenta estos derechos humanos es que nosotros hacemos uso del derecho administrativo, del principio de la buena administración y de la centralidad del ciudadano, tomando en cuenta que todo se trata de los derechos humanos. Habiendo hecho esta introducción, me permito leerles lo que es etimológicamente el concepto del derecho. El concepto de derecho deriva del vocablo latino directum, que es el principio o verbo dirigere, el cual es a su vez un compuesto del verbo regere, que da idea de rectitud y del cual se originaron las palabras regula, que es regla, símbolo del bien y de lo justo, de lo recto y de lo directo, que es el derecho. Los romanos, para significar el derecho, usaron la palabra ius, que viene del justum, justo, y justia, justicia. Aunque algunos estudiosos gramáticos piensan que su evolución viene de raíces sánscritas y otros de raíces védicas. Lo importante aquí es que ya ustedes están escuchando lo que es la justicia, lo que es el bien común. Esto es uno de los principios generales del derecho que son sumamente importantes. El derecho es el conjunto consistente de normas, preceptos, mandatos y sanciones
que regulan las relaciones sociales y rigen la conducta humana formando parte de una superestructura social. De conformidad con Kant, es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada una puede coexistir con el arbitrio de lo demás según la ley universal de la libertad. Según Hegel, el derecho es la forma abstracta de nexo de la vida supraindividual, es el espíritu del objetivo en sí. Dentro de lo que son los principios ordenadores en la región del ser sensible, existe el principio de lo que es el de la contradicción, el del movimiento, el de la concatenación, los actos cualitativos y la causalidad. En esta parte no quiero detenerme mucho porque lo que más deseo es que ustedes conozcan, como les dije, la realidad de lo que es el derecho, la importancia de la ciencia del derecho como una ciencia cultural, como les dije en la introducción, y lo que es el derecho positivo, el derecho natural. En cuanto al derecho, tiene por objeto el estudio del derecho positivo, tomando en consideración que nosotros nos estamos ordenados o estamos divididos, si se puede decir de alguna manera, por estados. Y el hecho de estar circunscritos a un determinado territorio es que nosotros tenemos unas determinadas normas internas. Y si hablamos del derecho positivo, viene de postum, que es el participio pasivo con ere. Etimológicamente, el derecho puesto o impuesto por autoridad soberana a los ciudadanos del Estado. Por eso es que justamente quien se encarga en Venezuela de producir las leyes es la Asamblea Nacional. Anteriormente, con la Constitución de 1961, estaban los senadores y estaban los diputados. Actualmente solamente la Asamblea Nacional se encuentra constituida por diputados y ellos son los que están encargados del principio de formación de las leyes o el procedimiento de formación de leyes, que si mal no recuerdo se encuentra regulado a partir del artículo 204 de la Constitución. Entonces, si nos vamos al derecho positivo, es lo opuesto al derecho natural, aunque se dice que sirve este último de control y límite del primero. Se impone por la autoridad soberana de los ciudadanos, pero recordemos también que como contrapartida, esa autoridad soberana es elegida por todos los ciudadanos que conforman ese determinado territorio. Entonces, esta es la parte bonita del derecho, que si realmente nosotros nos vamos al deber ser y se aplicara o se aplicaría como se establecen las normas, este equilibrio fuera maravilloso, porque ese derecho positivo está impuesto por una autoridad soberana que a su vez es elegida por cada uno de nosotros como ciudadanos. Por eso también es tan importante hablar de las generaciones de los derechos humanos. Si nosotros hablamos de la primera generación de los derechos humanos, conseguimos los derechos civiles y políticos. Pero si nos vamos a la clasificación de la segunda generación de derechos humanos, que hay muchos doctrinarios que no están de acuerdo de hablar de generaciones de derechos humanos, porque los derechos humanos todos son sumamente importantes y el hecho que te afecten a uno te afectan a todos. Esta es una de las características importantes de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, inalienables y, tomando en cuenta eso, muchos estudiosos de los derechos humanos establecen que no podemos hablar de principios o de generaciones de derechos humanos. Pero los efectos de sistematizarlos, hablamos de derechos civiles y políticos que se encuentran en la primera generación, es en donde está, por ejemplo, el derecho al libre desenvolvimiento y circulación de las personas, el derecho al voto, que obviamente una persona extranjera, si no ha cumplido con unos requisitos, no lo puede ejercer en otro país, pero por su parte también tenemos lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y con esos derechos económicos, sociales y culturales, y ahora se incluyen los ambientales en la segunda generación, yo les planteo esta pregunta o este cuestionamiento. ¿Qué piensan ustedes o qué plantean ustedes si les consulto cuál es más importante? ¿Los derechos civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales? Esto hay que responderlo con mucha calma, porque si nosotros no tenemos derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, de la circulación,
de poder elegir a las personas que nos están gobernando con la máxima autoridad, pues nosotros no estamos disfrutando de los derechos humanos porque estamos privados de libertad de muchas maneras. Pero si no tenemos el derecho económico, social, cultural y ambiental, estamos también limitados para poder desenvolvernos como realmente queremos. Entonces, si reflexionan, son muy importantes los derechos a nivel económico, social, cultural y ambiental, y paradójicamente llama poderosamente la atención que las autoridades o la autoridad soberana, las personas que eligen a un determinado gobernante en un determinado país, pueden protegerse o pueden tener la salvedad de que dentro de sus posibilidades ellos van a responder por esos derechos de segunda generación, cuando son sumamente importantes, porque como les digo, si no tenemos el disfrute de la educación, si no tenemos el disfrute del trabajo, si no tenemos el derecho a la salud, el derecho al disfrute de la cultura y el derecho a un ambiente sano, ¿cómo nos podemos desenvolver de la mejor manera posible? Entonces a eso los llamo a la reflexión, porque todos los derechos humanos son sumamente importantes, pero eh, hay posiciones encontradas y algunas veces contradictorias con respecto a eso. Pero yo sí apoyo el hecho de que los estados no deberían escudarse en que dentro de sus posibilidades van a cumplir con estos derechos de segunda generación. Para mí son sumamente importantes porque justamente si nos detenemos a revisar los primeros artículos de la Constitución de Venezuela, estos artículos me establecen que por medio de la educación y el trabajo es que yo puedo disfrutar de mi calidad de vida y a su vez tengo o se cumplen los fines del Estado. Entonces, si yo no tengo esa posibilidad, ¿cómo voy a tener calidad de vida? Esto hablando del derecho positivo porque es el que es impuesto por las autoridades, como les acabo de mencionar. Pero, si hablamos del derecho natural, los romanos consideraron como natural todo aquello que no es un producto de la voluntad, es decir, todo aquello que surge de la naturaleza, de la esencia misma de las cosas. El derecho natural es el que la naturaleza enseña a todos los animales. Entonces es para que tengan en cuenta que está el derecho positivo, que es el que es impuesto por una autoridad, pasa, por ejemplo, por el proceso de formación de las leyes, y a su vez tenemos de frente el derecho natural, que es el de la naturaleza, y se ve sin ir más allá de revisar una ley, sino que es el que encontramos naturalmente, si no conociéramos lo que son los ordenamientos jurídicos de determinado país o a nivel internacional. Pero ustedes también se preguntarán, ajá, ¿y cuál es la clasificación en cuanto al derecho positivo? En cuanto a la clasificación en cuanto al derecho positivo, este de los derechos o el derecho tiene una subdivisión y es que se encuentra el derecho público, se encuentra el derecho privado y se encuentra la confluencia de los dos, del público y el privado, que se denomina mixto. Tomando en cuenta esto, se encuentra el derecho público a nivel interno, que consagra el derecho constitucional, que es el que me establece los principios y las bases por medio de las cuales las autoridades van a ir desarrollando unas determinadas leyes, reglamentos, decretos y otros instrumentos jurídicos en donde se van a especificar las normas o los principios básicos que se reflejan en la Constitución. Si nos vamos al derecho público interno en su segunda clasificación luego de la Constitución, está el derecho administrativo, que como les dije es sumamente importante porque ventila todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. Y recordemos que los derechos humanos tienen que ver con la centralidad del ciudadano. Por su parte, también encontramos lo que es el derecho fiscal. Este derecho fiscal y el derecho tributario, primero me adelanto con el derecho tributario, recordemos que existen lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones, y esta es una de las maneras o uno de los medios por los cuales el Estado recauda dinero para poder desarrollar la actividad financiera del Estado y con ello realizar una planificación en donde se cubran las necesidades, requerimientos y servicios públicos que ameritan los ciudadanos para tener calidad de vida. Ojo, estoy hablando del deber ser. Si nos detenemos a hablar de circunstancias en nuestro país o en otros países, las situaciones van a ser distintas, siempre van a existir quejas, pero
El derecho tributario es sumamente importante porque con él se recauda un dinero que va dirigido justamente a todos los ciudadanos, o bueno, ese es el deber ser. En cuanto al derecho procesal, pues el derecho procesal es muy importante. El derecho procesal, quien maneja derecho procesal, como es la columna vertebral del derecho, puede manejar absolutamente todas las ramas del derecho. Puede que algunos tengan interés en el derecho penal, se sientan muy interesados e inclinados a manejar esta parte. Puede que otros solamente manejen el derecho civil, que no tiene nada que ver con este tema penal, pero también hay personas que pueden llegar a manejar ambos derechos. Lo importante es que manejando el derecho procesal, que es el que habla de los laxos y de las maneras como abogados podemos ejercer y actuar dentro de los tribunales, ya tiene un gran camino recorrido en este mundo del ejercicio profesional del derecho. También tenemos lo que es el derecho penal, que lo mencioné, y está el derecho militar, que tiene unas especificaciones o unas especificidades determinadas justamente por el hecho de consagrar una especialidad que son los militares. Dentro del derecho público externo conseguimos el derecho internacional público. Y en este derecho internacional público es donde, por ejemplo, se tratan o se establecen los tratados, pactos, convenciones. Estos tratados pueden ser de manera bilateral, pueden ser de manera multilateral, cuando son varias las partes que confluyen y, perdón, mantienen una serie de artículos en común. Si les doy un ejemplo, una de las instituciones más antiguas a nivel internacional es la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo fue creada por un grupo de estados que tuvieron el objetivo de crear una organización internacional para proteger lo que es el trabajo, el proceso social del trabajo. ¿Por qué es tan importante? Porque como les dije, si por medio de la educación y el trabajo se materializan los fines del Estado y realmente la persona puede desarrollar su personalidad sin ninguna limitación, la protección al trabajo es sumamente importante. Y con base a ello, las personas que constituyeron la Organización Internacional del Trabajo o la OIT, que es una de las más antiguas, subterfugiamente o intrínsecamente, aun y cuando no hayan ratificado muchos tratados y solamente los hayan suscrito, solamente por el hecho de tener la voluntad de constituir la OIT, deberían cumplir y hacer cumplir lo que se encuentra establecido dentro de los acuerdos, resoluciones, tratados, protocolos, todo lo que sea en pro del derecho del trabajo. Entonces aquí la importancia de estos organismos internacionales, la importancia de respetar los protocolos. ¿Y por qué digo respetar los protocolos? Lo que son los protocolos, forma parte de lo que es el derecho suave o el soft law. El soft law no puede ser impuesto por absolutamente ninguna figura porque se aplica de manera voluntaria, pero gracias a esa voluntariedad y al respeto de los protocolos que me establecen los pasos para materializar determinadas situaciones, es que yo puedo aplicar también el hard law de la mejor manera posible. Y esto llama poderosamente la atención porque ahí es donde los funcionarios y las personas que se encuentran en determinados cargos, con el hecho de respetar los protocolos a nivel internacional, ya tienen un camino bastante recorrido y es beneficioso, porque solo con el hard law no es suficiente. Hay que tomar en cuenta las recomendaciones que se dan a nivel internacional, de manera que cuando se realicen las investigaciones correspondientes, se tenga en cuenta que los estados han respetado tanto el soft law como el hard law. Si no necesariamente, pues no existiría. Ustedes me dirán, ajá, pero por ejemplo, profesora, ¿qué, ¿qué instrumento internacional podría incluirse dentro de lo que es el soft law o el derecho suave? Bueno, para explicarles, uno de los instrumentos internacionales mayormente conocidos, o por lo menos que ustedes hayan escuchado en algún momento de su vida, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de UDH. Esta Declaración Universal establece unos principios universales que refieren a los derechos humanos y de allí se desencadenan una serie de derechos. Si nosotros verificamos esta situación, nos damos cuenta que con esta Declaración Universal no hay ninguna obligatoriedad por parte de los estados y de allí también hay unas posiciones doctrinarias bastante determinadas
que dicen que la Declaración Universal es obligatoria, otros dicen que no es obligatoria y otra dice que sencillamente tiene que aplicarse porque forma parte de la dignidad del ser humano. Ya habiendo aclarado lo que forma parte del derecho internacional público, que es todo lo que tenga que ver con los tratados, pactos y convenciones, recordándoles que en muchos países tienen que pasar por el proceso de suscribir y ratificar el mismo para poderlo aplicar y que exista una ley aprobatoria para aplicarlo en el derecho interno, les recuerdo que también dentro de la clasificación del derecho positivo, además de existir el derecho público, nos conseguimos con lo que es el derecho privado. Y a su vez, este derecho privado se subdivide entre lo que es el derecho interno y el derecho externo. En el derecho interno conseguimos al derecho civil y el derecho mercantil. ¿Por qué se preguntarán ustedes por qué se trata de derecho privado? Porque es aquellas asociaciones o relaciones que se generan entre los ciudadanos por voluntad propia. Allí ya no es de manera pública, sino que de manera privada yo suelo asociarme con otra persona para poder constituir una persona jurídica de naturaleza privada, una compañía anónima, por ejemplo. Entonces, con base a ello, es que mercantilmente y civilmente se van a llevar esas determinadas situaciones. Y el derecho privado, a su vez, se subdivide en el derecho privado externo, que es en donde se ventilan situaciones de derecho internacional privado. Cuando se generan relaciones comerciales, cuando, por ejemplo, yo estoy realizando un intercambio comercial con otro país y la mercancía tiene que ser movilizada mediante containers o mediante buquetanques. Todas estas situaciones van a ser reguladas por el derecho internacional privado, dependiendo del domicilio, dependiendo de la capacidad de la persona, dependiendo de muchas situaciones, o como por ejemplo, cuando un venezolano se casa con una persona extranjera, dependiendo del lugar en donde se encuentre, cuál es la norma que yo debo aplicar. El derecho internacional privado se encarga de resolver conflictos ante el desconocimiento de la aplicación de una determinada norma, ya sea de este país o sea extranjera. Por eso les digo, siempre va a depender de los casos planteados. Hay situaciones análogas o similares, pero no necesariamente el hecho de que existan situaciones análogas o similares hacen que a un determinado caso yo pueda aplicarle esa misma solución. Hay que ventilar todas las situaciones, hay que verificar bien qué tenemos, qué no tenemos, cuáles son las opciones en la mesa y cuáles son las alternativas y siempre visualizar también lo que son las consecuencias, tanto positivas como negativas. Por otra parte, se encuentra el derecho mixto, que consagra lo que es el derecho laboral y el derecho agrario. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué es mixto? Bueno, porque el derecho laboral contiene normas de orden público, así como el derecho agrario, en donde se trabaja con terreno y ese terreno está en un determinado estado, igual que en el derecho laboral son normas de orden público y por ende merecen una protección, pero a su vez también confluye lo que es el derecho privado y por ende habría que analizar muy bien cada situación. Recordemos o tomemos en cuenta que anteriormente más del 80% de los ciudadanos en el territorio venezolano eran funcionarios públicos y solo el 20% estaba en empresas privadas. Ya con el paso del tiempo, pues algunas situaciones han cambiado, hay personas que incluso siguen siendo funcionarios públicos y se dedican a otro tipo de actividad por los cambios actuales, pero lo que quiero es llamar a colación que la confluencia de los derechos es sumamente importante y quiero que la conozcan porque con base a ello es que se pueden presentar soluciones a los casos planteados, a las situaciones planteadas. Tratemos de no hablar de problemas porque de una vez trae como una limitante. Y hablando, dialogando, negociando, escuchándose y donde se pueda aplicar el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, tenemos que aprovecharlo. Sé muy bien que cuando son normas de orden público, que se trata del Estado y la capacidad de las personas, pues no hay cabida para ese tipo de negociaciones, hay situaciones que no se pueden discutir, pero en todas y cada una donde puedan solventarse, lo mejor es llegar a aplicarlas. Ya tomando en cuenta esta situación,
Para el próximo encuentro, sería muy importante que viéramos lo que son los valores en el derecho, este, cuál es la denominación o a qué estamos hablando o de qué hablamos cuando hablamos de justicia, cuando hablamos del bien común y cuando hablamos de la seguridad jurídica. Si ustedes ya comienzan a escuchar estas palabras, se dan cuenta o se percatan que la justicia, la seguridad jurídica y el bien común son los principios generales del derecho. Para mí ha sido todo un gusto poder compartir con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, que tengan feliz tarde.